Es La Mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana en el radio, en un día de frío, de pasmo total en lo meteorológico y en lo político. Bueno, vamos con lo meteorológico. Bien. Sigue nevando cada vez en cotas más bajas, ya en el norte está a 300 metros la altitud, es decir, que prácticamente, pues no sé, si ponen una mesa un poco alta, nieva en la mesa, o sea, es que ya está empezando a nevar en todo el norte. Y a lo largo del día, pues poco a poco irá bajando también hacia el sur. Por supuesto, todos los grandes sistemas montañosos, pues ya todos tienen nieve y un frío pues notable que pela. El peligro, como ayer, el mayor, aparte que uno no se debe destapar, pues es el viento. Porque en toda la península o ha habido lluvia, o ha habido nieve, o se ha helado, pues ha sido una noche de heladas, y luego ha nevado encima, o hay escarcha. Total, que el coche coge aquello y puede acabar en Bali o en algún sitio así lejano. Así que tengan muchísima precaución, coches con cadenas, esparadrapos, vendas o las cosas que llevan antideslizantes. Bien, ¿cómo están las temperaturas? Pues tenemos ahora 2 grados en Madrid, entre 0 y 2 grados, según los barrios y las zonas de la comunidad, llegaremos a unos 6, 8 grados. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, pero solo 20 grados. Y la mínima, Vitoria y Teruel, 5 bajo cero. Bien, vamos ahora con las noticias que es para quedarse helado, pasmao, atónito y en cubitos. Vamos a contárselas con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Vamos a empezar con la segunda humillación del matoncito de la Complu, porque ayer Iglesias se puso una corbata roja además. De vez en cuando se disfraza, hace concesiones. Si es con los titiriteros no, porque como es su secta, ahí se pone de smoking, aunque en Cornejo le prestaron el smoking de presidente del gobierno y como Mariano es tan largo, pues se llevaba 5 tallas más, le colgaba por todos los lados, en fin, ya lo han visto ustedes. Pero iba con su titiritero particular de La Tuerca, programa pagado por Irán, el Facu Díaz, que salió con un capuchón, etarra, anunciando la disolución del PP como banda terrorista, ya saben el chiste, ¿no? El partido de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de tantos asesinados por la ETA, lo disuelve la ETA, Este es Pablo Iglesias, jefe de los titiriteros, el jefe político de la banda siniestra que domina el titiriterismo español. Ya hasta los titiriteros clásicos, como Sabina, están espantados, porque claro, estos no van a perdonar ni a la vieja guardia. Pero en fin, pero ayer Iglesias, como ya la primera vez que humilló al PSOE diciendo que le iba a ser a formar gobierno como vicepresidente, que iba a tener todos los ministerios fundamentales, Hacienda, Interior, Exteriores, en fin, todo lo habido y por haber, más un ministerio para la destrucción de España, que eso es para los separatistas catalanes, porque es un ministerio, es el Frente Popular separatista. Tiene una ventaja, y es que en cuanto rompiera España, pues se supone que rompería, digo yo, pero mientras tanto, en lo no roto, mandarían en su estilo, que es el de Cuba, el de Venezuela, o sea, son dictadores. Pero como esto al PSOE no le pareció del todo mal, pues ayer dice, con que os gusta que os den, pues espera que os voy a dar en el BEBE. Y ayer se pidió más. Yo creo que ya solo falta decir que en ese gobierno ellos irán de pie. El presidente de Adorno, el presidente Florero, sin funciones, porque todo el poder lo tendrá, Pablo, o sea, el comandante Pablo, el Stalin. Bueno, todo el poder lo va a tener él, pero le pareció poco ser vicepresidente y tener a todos los ministerios en su mano. No, ayer se atribuyó más cosas y creó además una policía política sobre todas las policías. Bueno, el comisariado político, si es que esto está inventado. Es que está inventado. O sea, es la checa. Esto un polaco llamado Dzerzhinsky es el que lo hizo para Lenin. Como era polaco, matar rusos le daba igual. Es más, los polacos les tienen mucho odio a los rusos porque los han matado mucho a lo largo de la historia.
Pero como el Che Guevara no había estado nunca en La Habana. Cuando entró con el hijo de Satanás de Fidel Castro, se puso a fusilar cubanos, no había estado jamás en La Habana. Como era argentino, le daba lo mismo. Pues pondrá algún peronista de los muchos que tiene Podemos. Tiene un montón de peronistas de estos, de género criminal, de género montonero, algunos trotskistas del ERP, o sea, lo peor de lo peor. Pero ayer se pidió la policía política, una superpolicía política sobre todas las policías y sobre los jueces y los partidos políticos. Imagínense, la checa de Fomento Bellas Artes, porque tendrán círculo, pondrá de nuevo checa de Fomento Bellas Artes, que era el Ministerio del Interior de Ángel Galarza en el año 36, donde se torturaba, violaba y asesinaba a los enemigos del Frente Popular. Bien, pero es que además se ha pedido a los espías. O sea que además del pequeño Nicolás, pues va a tener a todos los espías de Soraya, que por fin van a tener a alguien que los dedique a lo que tienen que dedicarse, que es a espiar a la oposición y a que tenga accidentes. Es decir, a que la oposición esté en la cárcel o asesinada, como en Venezuela o como en Cuba. Pero es que además se pidió el BOE, porque como es muy poquito, tiene muy poca instrucción, debe de pensar que el BOE todavía se imprime. Claro, es que viene de donde viene, es que viene de la morgue de la Complu, que había cadáveres que llevan 15 años ahí esperando que alguien comprara fragmentos, pedazos, trozos, brazos, piernas. Por supuesto, nadie protestó. Estaba Carrillo Jr., el protector de esta banda. Pero es que además, se ha pedido todo. O sea, se ha pedido televisión española, se ha pedido el control de todos los medios, todo. O sea, hay que reconocerle la franqueza. Y le faltó el detalle de decir que los del PSOE no saldrán nunca en la tele, que de cara a la televisión solo saldrán él y los suyos, los que él diga. Sus dipunovias, Bebescansa. Ayer Bebescansa salió sin bebé, después de haber asegurado que iba con el bebé a las Cortes, porque una madre siempre que tiene que estar con su hijo en todas partes, lo debió dejar en un contenedor o una papelera o algo, porque ya no lo lleva a ningún sitio. Es sorprendente. Ese bebé abandonado, defensor del menor, defended al bebé de Bebescansa, abandonado por su mamá. Pues ahí estaba, con esta y con otro tío, y faltó decir que los del PSOE aparecerán siempre de espaldas y con el monigote de inocente, porque eso no es un gobierno, es una inocentada para el petardo que se las trague. Que te llama... que te está llamando Naomi Campbell para quedar contigo esta noche. No, palabra. ¿Y dónde hemos quedado? Pues en Santo Mauro. Ah, pues voy. ¿Tú crees que está Naomi Campbell para quedar contigo? Primero, no se acuerda ya ni de dónde vive. Y segundo, ¿pero quién eres tú? Hombre, yo tengo un cargo en Podemos. Yo soy alguien. No sé. Soy Marea, soy Compromís, soy algo. ¿Por qué no? Bueno, pues nada, Santo Mauro hace el ridículo, inocente. Bueno, pues eso. Le falta el monigote blanco. Dice, mira, ese es del PSOE porque está de espaldas y se ríen de él. ¿Qué tío? Bueno, por supuesto, el programa económico de Podemos es el fin de las clases medias. Es un comunismo, pero comunismo en 100 días. O sea, nunca nadie. El Partido Comunista en España era una cosa blandita, moderada, socialdemócrata y ya digo, en fin... No digo liberal, ¿verdad? Pero casi. Una cosa Montoro. No, lo de Podemos sí es directamente acabar con el capital y quedárselo ellos. Y pasaron más cosas. Pablo Iglesias inicia una ronda de conversaciones con el resto de formaciones políticas tras presentar al PSOE un documento de casi 100 páginas que incluye el referéndum catalán, un aumento del gasto público en 96.000 millones de euros, una subida de impuestos y la creación de 15 ministerios con una supervicepresidencia para el Podemita, que controlaría el CNI, el BOE, el CIS y los medios de comunicación. Con Carolina Bescansa y Nacho Álvarez como escuderos, Pablo Iglesias calificaba de imprescindible el referéndum catalán y negaba haber vetado a Ciudadanos. Es necesario que en Cataluña haya un referéndum y pensamos que ese ministerio debe tener labores explícitas para favorecer lo que a nuestro entender es la mejor solución. Tiene que haber una Secretaría de Estado que luche contra la corrupción y el crimen organizado. Lo diré muy claro, no queremos más casos Aguirre, Rita Barberá, Gómez de Maserna y demás en las instituciones. Bueno, pues Gómez de Maserna todavía está por identificar, pero a ti te hemos identificado, tú eres el que cobra de Irán, el que cobra de Venezuela con monedero, tú eres el que tiene al antisemita Zapata, las altacapillas Maestre, a la Celia Mayer,
que arranca las lápidas de los novicios asesinados con 17 años. La que pone a titiriteros a dar fiestecita para los niños, el barrio de Tetuán, donde se ahorca a jueces, se viola a monjas que luego se asesina con el crucifijo, se mata a policías y se dice Gora Al-Qaeda. Eso no es problema. O sea, aquí Rita, pero si tú tienes una Rita que es la Rita Maestre, que esta misma semana la van a juzgar por asaltar un centro de culto católico. Hombre, si fuera una mezquita sería un acto heroico. En Sujetador, hoy tratan de dignificar su fechoría Elvira Lindo, que es de la izquierda civilizada, viven en tal estado de terror. Los sociatas de toda la vida, los progres, los de defender la alegría, el Sabina, el Serrat, viven en un estado tal de terror ante Podemos. Claro, ven a Gorilas en la Niebla, ellos ven La Sexta, y dicen, bueno, a que King Kong Il me atiza a mí, oye, pues yo también, yo entiendo que Podemos obedece a una necesidad de este momento. Claro, King Kong es que se pone a moverse, impresiona, ¿eh? Aunque no sean Jessica Lange, pero es King Kong Il, una cosa norcoreana. Total, que hoy la metón en El País a Rita Maestre por asaltar en Sujetador una capilla católica, pero al grito de arderéis como en el 36, analfabeta encima, porque cuando ardieron las capillas y las iglesias católicas y robaron las tallas y los tesoros y quemaron bibliotecas, en los conventos fue en el 31, no en el 36, porque los pobres son analfabetos funcionales. Pues nada, ay, es que me vi envuelta, decía. Me recordaba un anuncio muy cretino que había hace años. Dice, estaba un día en la Casbah cuando de pronto un tumulto, y aparece un montón de moros ahí que se están peleando y tal, como en Indiana Jones, y de pronto aparece el hombre. Axel. Y entonces coge a la Jessica Lange, coge King Kong Il y se la lleva, la arrastra fuera del tumulto. El hombre. Pues eso. Estaba yo, me arrastró la vorágine. Estaba en la Casbah, digo, en la iglesia, cuando de pronto un tumulto. Yo no quería desvestirme, no sé cómo aparecía en Sujetador. En fin, pero en el PSOE que están mariacomplejinados ante Podemos, por no decir acongojados por completo. Acollonados, diría Luis María Ansón. No, y el que decía, el pobre Antonio Hernando, que le oíamos ayer, diciendo, queremos hablar con Pablo el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, queremos hablar ya, y que queremos hablar mucho, ¿queréis hablar? ¡Bum! ¡Bam! ¡Pam! ¡Pum! De rodillas, perro. ¡Ay! Sí, ay! Y ayer decía, ¡ay, Pablo, cómo eres! De verdad. Esto es tremendo. El socialista Antonio Hernando se quedó perplejo tras escuchar a Iglesias y unas horas después de decir que estaban deseando sentarse a hablar con Podemos, decía que Iglesias no sabe dónde está. A pesar de todo y tras poner el presidente del Congreso fecha para la investidura, el 2 de marzo, el equipo negociador dice que sigue adelante y cree que todavía se puede llegar a un acuerdo. Miren, en el Partido Socialista hemos asistido con perplejidad, preocupación y decepción a la comparecencia del señor Iglesias. Perplejidad porque, una vez más, el señor Iglesias demuestra que no sabe ni dónde está ni qué papel le corresponde en este momento. Así que vamos a arrodillarnos, porque claro, la parte izquierda ya está perplejamente tumefacta, pero la derecha todavía no les han dado suficiente, o sea que aquí todavía le puedes dar en la mandíbula a ver si se la rompes, Pablo. Pablo encantado. Rita, la llave inglesa. Ferreras. Un tornillo, algo. A este lo voy a arreglar. Y no han llamado al doctor Montes de milagro, que es parte del equipo médico habitual. Pero, o sea, no tienen la menor dignidad. No son para meterse. Se ha acabado. O sea, se ha acabado. Os vais a robar a Venezuela, a matar y a ahorcar homosexuales a Irán. Se ha acabado la cosa. Se ha acabado. O sea, la izquierda española no se va a arrastrar con vosotros, que sois lo peor de la guerra civil. Se acabó. Bueno, Pedro Sánchez para 20 años. En el PSOE y en España. Pero si es que no tienen dignidad.
Ya no digo que no tengan criterio, que no tengan principios, que no tengan inteligencia. Es evidente que no andan muy sobrados. Pero la clase política está a un nivel subterráneo. No, es que no tienen dignidad. Si es que parecen militantes del PP. Está el PSOE con Podemos como el PP con Mariano. Vamos con la otra noticia. Luego viene a las 9 Esperanza Aguirre. Hablaremos con ella de cómo ha visto esto. Yo no sé qué ha pasado, porque no lo sé, entonces pues no puedo criticar lo que no sé. Lo que sí sé, lo critico, o en fin, me río por no llorar. Pero yo no sé cómo es posible que hayan forzado a Cifuentes a aceptar lo que aceptó ayer. O sea, Cifuentes aquí mismo en este estudio, hace 20 días, dijo lo mismo que Esperanza Aguirre hace 15. Que el PP de Madrid necesitaba ir a un congreso libre, un militante, un voto, renovación democrática. Y ayer, el dedócrata Mariano nombró una gestora dirigida por él, prohibiendo expresamente que haya cualquier congreso democratizador del PP, y puso al frente a Cristina Cifuentes. Como ya Esperanza Aguirre se va, pues ahora vamos a matar a la siguiente. Como hicieron campaña contra Esperanza cuando estaba, contra Ignacio González cuando estaba, y yo lo dije cuando llegó Cifuentes a la comunidad, aun con el apoyo de Ciudadanos. Y ella me miraba y no se lo creía, porque piensa que Mariano no es tan malo. Yo lo conozco mucho antes que ella. Digo, en cuanto tengas un poco de poder en Madrid, Mariano irá por ti sin dudar. Y las niñas asesinas, o sea, Soraya y Cospedal, irán a cortarte primero las piernas, que las tienes largas, y después la cabeza, que se nota. ¡Ajajaja! Ayer lo hizo. Yo no sé con qué le habrán presionado, yo no sé qué habrá pasado. Pero eso es un disparate, esto para el PP es letal. Cristina Cifuentes será a cargo de la gestora que conducirá al PP de Madrid a un congreso regional todavía sin fecha. Mariano Rajoy designa a la presidenta madrileña y se hace con el control de la poderosa delegación. Según la documentación escrita a mano por Luis Bárcenas, a la que ha accedido el diario El Español, el PP de Madrid se financiaba en negro al menos desde el año 2003, cuando lo presidía Pío García Escudero. Desde la Dirección Nacional del partido se reitera que la dimisión de Esperanza Aguirre es personal y nada tiene que ver con Mariano Rajoy. La Popular, por su parte, reconoce que nunca fue la niña bonita de Génova. Es una decisión individual, personal, concreta, exclusiva y excluyente y subjetiva. Están diciendo que yo ayer dimití porque sabía que me iban a poner una gestora. Pues la verdad es que no. Llevo muchos años en el Partido Popular. Desde el año 2008 no soy la niña de los ojos de la directiva del Partido Popular Nacional. Bueno, pero ahora, pues esto es igual, le hacen vudú a cualquiera que les haga sombra. Pero si Mariano se ha cargado todo el PP. Que me gustaría que este maillo, que no sé de dónde lo han extraído, quiero decir, en Cambridge no tienen noticias de él, en Oxford tampoco, en Harvard no lo conocen y en Yale tampoco saben quién es Maillo. O sea, no sé de dónde viene esta lumbrera. Pero ¿me podría explicar a alguien del PP qué significa que la dimisión de Aguirre es excluyente? Es personal y excluyente. Excluyente quiere decir que excluye a Mariano del penoso deber de hacer lo mismo. Que excluye cualquier posibilidad de ejemplo. Porque no conocemos ningún SMS de Esperanza Aguirre a Granados diciendo: Paco, sé fuerte, te entiendo, mañana te llamo. No. En cambio conocemos el de Mariano a Bárcenas, que recordaba ayer Pedro J, y es verdad que siendo ministro del gobierno cobraba ilegalmente en negro el dinero que le pagaba en cajas de puros Bárcenas. Eso lo conocemos, lo ha publicado El Mundo, el SMS. Le costó la cabeza a Pedro J, por cierto. ¿Qué significa excluyente, Maillo? O sea, es que no entiendo qué significa excluyente, por favor. O sea, yo soy filólogo por la Universidad Central de Barcelona, cuando eso era la mejor facultad de filología del mundo. Ahora ya no se llama ni Central, no se llamará Universidad, y a lo mejor tampoco se llama Barcelona. No sé cómo se llamará aquello. Pero yo tengo la carrera completa, mi tesis de licenciatura y todo. Yo no sé qué significa excluyente, pero por favor, Maillo, si me lo puedes explicar, nunca es tarde para aprender. Bien. No sé si por suerte o por desgracia sé catalán. Y claro, esto de saber catalán es un problema.
porque es que entiendes, por un lado me divierte, o sea, yo cuando veo a Ada Colau reducir a sus verdaderas dimensiones el nacionalismo catalán, que es la cutrez más repugnante y más corrupta que ha habido nunca en España. O sea, es que antes robaban los de derechas, ahora ya roban todos. O sea, siguen robando los de derechas y ahora los de la extrema izquierda. Y es lo mismo que pasó en el 36. Exactamente lo mismo. Que llegaron los pistoleros anarquistas y dijo, compañeros, estoy a vuestras órdenes. Y ¡hala! A matar gente y a torturar y a degollar y a asesinar. Y venga, checas, aquí y allá. La más famosa en La Pedrera. Cuando en el 37 los comunistas se dedicaron a degollar y asesinar a anarquistas, se quedaron con la checa de La Pedrera y ahí en el sótano torturaban. De manera que los turistas podían hacerle una visita guiada. Pero lo de ayer, lo del Padre Nuestro, después de que apareció Ada Colau hace 2 días, estaba en las fotos en Libertad Digital con unas monjas de clausura. Deben ser unas monjas sacrílegas, porque el Padre Nuestro que se marcó ayer, una disque poetisa, una cosa oblonga, delante de la alcaldesa de Barcelona y de todos los concejales. Bueno, es que esto no se ha visto nunca, pero ni en el 36. En el 36 te mataban, pero bueno, te recitaban estas jaculatorias. Lo de Barcelona es asombroso. Ada Colau ha presidido una entrega de premios en Barcelona con contenido ofensivo para los católicos. La poetisa Dolors Miquel leyó un fragmento de su obra Mare Nostra, que incluye frases como Madre nuestra que estás en celo, sea santificado vuestro coño, la epidural y la comadrona. Este era el momento en el que el concejal del PP, Alberto Fernández Díaz, abandonaba el acto. Que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit i no permeteu que els fills de puta avortin l'amor. Pels segles dels segles, vagina, anem. Lo merecen. Sinceramente, lo merecen. Lo merecen. Ahora, Ada Colau está allí porque Podemos y el PSOE quieren. Rita Maestre, las altacapillas, Zapata, el antisemita, Celia Mayer, la de los titiriteros, titirietarras, están aquí porque Sánchez los ha puesto. No han ganado las elecciones, ni por mayoría absoluta ni relativa. Están ahí porque los ha puesto el PSOE. El PSOE, ese partido humillado por Pablo Iglesias. Una y otra vez, pero una y otra vez. Pero nosotros vamos a mandar y vosotros sois escoria a la que vamos a destruir. ¡Ay, Pablo, qué cosas tienes! Pero lo de Barcelona, en fin, no es que merezca menos esa ciudad que fue y que ahora pues es un estercolero putrefacto, totalitario desde tiempos de Pujol. Bueno, el charco amarillo del latrocinio, llamaban estanque dorado y era charco amarillo. Pero naturalmente de la corrupción de los meapilas ha llegado ahora la checa en pleno. Antes venga Santa Mare de Déu de Montserrat. I amb Serra d'Ors els àngeles serraven. Ahora ya no serran. Ahora decapitan. En fin. Bueno, érase una vez un rey que no era rey, que era hijo de un rey que tampoco era rey, que vivía en Portugal. Era, a su vez, hijo de un rey que huyó de su reino. El que huyó se llamaba Alfonso XIII y era rey de España. El hijo que estaba en Portugal y que no era el heredero, porque tenía 2 delante, pero el padre se lo saltó, porque uno estaba mal de la cabeza y otro era tartamudo. El pobre tartamudo estaba perfectamente, y el tercero, que era un bigardo enorme, descendiente de un amante que tuvo la abuela del rey ese que salió huyendo por Cartagena en el 31, el primer productor de cine pornográfico de España, que fue Alfonso XIII, tenía una productora en Zaragoza. Esto no es mito, esto es verdad, esto es así. Yo he visto una de las películas, está en la Filmoteca Española. En fin. Bueno, pues tuvo un hijo, Juan Carlos. Y entonces Franco, que había ganado la guerra, en la que quiso participar el hijo de aquel rey que huyó de España, se presentó 2 veces, don Juan se llamaba, Juan. Pues se presentó 2 veces de voluntario y Franco le dijo, vete para allá, hombre, que es que inútil, estos borbones siempre estorbando, es que es una cosa... O
sea, tenemos que hacer la guerra porque salió huyendo el padre y ahora viene el hijo a estorbar. Y se metió otra vez. Primero fue por los Pirineos, lo echaron los carlistas. Luego vino por la frontera de Portugal, lo cogió Mola y lo puso en la frontera. Que deje de estorbar, que ya la llamaremos si hace falta, hombre. Bueno, pues tenía un hijo, Juan Carlos, y lo llama Franco. Entonces lo llama Franco, lo educa, el pobre lo habían llevado a Suiza. Bueno, la verdad es que el pobre niño, que no estaba bien, pero es que además no tuvo ni educación, ni amor, los padres abandonados, cuando no estaban borrachos estaban fuera, ni caso, lo mandaron a Suiza, comía malamente, no aprendió ni español, ni francés, ni italiano, educación lamentable, solo mandaron a un pobrecito Vegas Latapié que creía en la monarquía clásica. Y este es el único que lo quiso. Cuando le dejaron, porque cuando llamó Franco, contra el que decía don Juan que estaba, inmediatamente le entregó a su hijo, a Juan Carlos. Lo mandan en el coche y aquí Franco primero le enseña a leer y a escribir en español, tiene buenos amigos, hace un bachillerato, lo manda a la Academia de Zaragoza, conoce el amor, el sexo. Hombre, mató a su hermano, ¿verdad?, en un desgraciado accidente. Me refiero a Juan Carlos, no a Franco. Pero el caso es que, mimado por Franco, lo convierte en heredero, para que no fuera heredero su padre, que aparte si ya no había monarquía. Bien. Bueno, pues Juan Carlos, que es al mismo tiempo, ha sido muy inteligente y muy sinvergüenza, medio loco, o sea, porque es un hombre muy esquizoide, es decir, ha sido capaz de lo mejor en la transición, de lo más serio y de lo más disparatado, zafio y choricesco. Bueno, solamente una vez ha hablado Juan Carlos y fue bajo chantaje en un libro que se llama El Rey. El Rey, escrito por José Luis de Villalonga, fue el precio de que no publicara un libro, el propio José Luis de Villalonga, sobre los amores de Juan Carlos con Marta Gallá. Fue su amante durante una década. Tenía corte paralela en Palma de Mallorca. Por cierto, señora guapísima, discretísima, que jamás ha contado nada en absoluto, ni siquiera como Bárbara Rey, amante popular, que más conocida, tenía el rey Juan Carlos, ya rey en Madrid, y que de vez en cuando sale en televisión diciendo que un día va a hablar. Por supuesto no ha hablado nunca. Pero en fin, pero a cambio de no publicar ese libro, contando los amores de la corte paralela de Mallorca con Chocutúa, que es un príncipe que se llama Chocutúa, cuando Langostino de Grecia, cuando llamaban a Constantino, le ponía a periodistas ebúrneas como Selina Scott, para que lo que no hablaba Juan Carlos para la televisión española, lo hablara para la televisión inglesa, como estaba Selina Scott. Por eso le dio la entrevista. Bien. Bueno, pues a cambio de eso hizo ese libro de entrevistas que ocultó a Sabino Fernández Campo. Cuando Sabino se enteró de que todo lo que decía el rey o estaba inventado, o era falso, o era equivocado, o era una manera de quedar bien con el entrevistador, se enfadó. Así que como se enfadó, lo echó. Y desde todo ese el caos reinó en la zarzuela y todo acabó en el trompazo de Botsuana y en la abdicación posterior. Bueno, pero resulta que hace 2 años Televisión Española produce un documental en el que Juan Carlos, ya fuera del trono, habla. ¿Qué ocasión? Ya fuera del poder, de sus pompas, circunstancias, después del trompazo, de no acudir siquiera a la coronación de su hijo, cuyo discurso es que él no va a ser como su padre. Y llevó 2 ovaciones a la doliente Sofía. Bueno, pues dice, bueno, va a decir la verdad. ¿Qué ocasión? Ya tenemos muchos años, 4 operaciones de cadera, cáncer, 27 huesos rotos, en fin, prestigio moral 0, prestigio económico grande, lista Forbes, el 11º hombre más rico de España, no sabe cómo, bueno, sí se sabe, pero en fin. Total, que va a hablar y produce Televisión Española con la televisión francesa. Bueno, pues ayer se estrenó el documental en la televisión francesa, prohibido por Mariano en la televisión española. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Que habla bien de Franco. A lo mejor es que ya lo ha prohibido Pablo Iglesias, pero ¿cómo no va a hablar bien de Franco si fue su padre de verdad? Si fue el que lo hizo, si se lo debe todo. Hombre, para una vez, luego, claro, ha firmado la ley de memoria histórica. Si tuviera decoro, se hubiera ido de rey antes de firmar esa basura, porque según la ley de memoria histórica, Juan Carlos debería haberse ahorcado como Judas. Pero la firmó porque tenía tantas corinadas que tapar que firmaba lo que le ponían Zapatero y compañía. Pero bueno, ha hablado. Oye, que está prohibido, lo hemos pagado los españoles.
a través de Televisión Española, y resulta que los franceses lo pueden ver. Dice: yo, Juan Carlos I, rey de España. Lo que más me gusta de ese titular es que no es actual. Ya no es Juan Carlos I, rey de España. Pero la noticia es que eso grabado aquí, por el que fue rey de España, que no se pueda ver en España después de haberlo pagado. Esto es Mariano. La televisión pública francesa ha emitido el documental Yo, Juan Carlos I, rey de España, coproducido por Televisión Española, pero que no se emitirá en nuestro país por el veto del ente público. El documental, grabado en Zarzuela en 2014, transcurre con Juan Carlos sentado en un sillón hablando de los últimos 40 años de la historia de nuestro país. Se emociona recordando a las víctimas del terrorismo, a su hermano y a su padre. Habla de las dificultades de la transición y del papel clave de Franco en su designación. Yo me acuerdo un día, estaba yo con Franco y le digo: bueno, yo he venido a España, muy bien, a vivir aquí, todo eso, pero ¿qué quiere usted que yo haga? Y me dijo, me contestó, ahí tiene España y que le conozcan los españoles. Yo sabía que teníamos que hacer una democracia, pero ¿cómo? Dije, pues eso hay que verlo. Bueno, lo curioso es que la hizo. Los que han estado tapando su corrupción todos estos años, sobre todo los del PSOE, el PSOE hacía lo que quería y a cambio robaba lo que le daba la gana y andaba con todas las tías que le parecían, cobrando sin cobrar, pagando sin pagar. Pues es que han hecho un flaco favor a España, porque es que la transición que hace Juan Carlos, la hace naturalmente con el régimen de Franco, sobre todo el ejército de Franco, que es el que hace la transición, y el movimiento. Pero por supuesto, sin el ejército, ¿de qué va a haber transición a la democracia? Y si Juan Carlos no hubiera empezado a enredar, después de que ganara las elecciones del 79 Suárez, y el PSOE empezara a ponerse nervioso para echar a Suárez, y no hubiera llegado el golpe de Estado que llegó en el 81, Juan Carlos, había tenido 5 años perfectos. Tuvo en la transición un papel extraordinario, que hizo Juan Carlos al frente del ejército y de él y del partido franquista, del Movimiento Nacional, cuyo jefe político, Adolfo Suárez, él colocó de presidente del gobierno e hizo muy bien la transición, gracias a lo cual hay una democracia en España y no una república soviética o un caos. ¿Y por qué no podemos ver esto? O sea, ¿por qué esto se puede ver en París y no lo podemos ver en España? Otra sorayada más, otra marianada. O sea, hasta cuando Juan Carlos está digno, no ha sido muy a menudo en los últimos tiempos, hasta cuando está digno, lo tapan. Y esto no es el hijo, porque esto mejora un poco la imagen de Juan Carlos dentro de lo que cabe. En fin. Iberia, Miguel. Nos vamos a Iberia porque ofrece desde este mes de febrero más vuelos a Montevideo. 5 vuelos directos a la semana desde España. Así que ya lo sabes, si le apetece escapar del frío y disfrutar de las maravillas de este país, entre en iberia.com y reserve ya sus billetes desde solo 605 € ida y vuelta. Bueno, hoy los oyentes pueden dejar mensajes, pues sobre las 9:08, 9:10 estará Esperanza Aguirre aquí en directo y por lo tanto pueden preguntar o mandar por internet cuestiones, observaciones o cosas. Y seguro que tienen muchas dudas, así Seguro. Que pueden llamar y dejarlas en el contestador en el 91 409 0503, 91 409 0503, escribirlas también en Twitter, en la cuenta @eslamanana de FJL con el hashtag Aguirre con Federico y también enviarlas por email a la dirección eslamanana@esradio.fm. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Mari Carmen Aguilar de Málaga. Pues nos alegra mucho porque en Málaga también hay que ver lo que les ha caído. En fin, a la tertulia, inmediatamente después, el tiempo, la bolsa, que ayer pegó un rebote tremendo. Claro, llevamos cayendo tanto tiempo que al frenar, hemos subido mucho. Y luego, pues con Esperanza Aguirre, yo voy a hacer, como hice con Albert Rivera, voy a repartir juego como Zidane cuando jugaba en el Madrid, para que no se diga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.